Otoño es un tiempo que llama a estar acurrucado en el sofá bajo una gruesa manta y con una bebida calentita en las manos. Si a eso le sumamos un buen libro, ¿quién va a querer salir de casa? Hoy voy a recomendaros 10 libros ideales para leer en esta escena idílica que os acabo de describir, que estoy bastante segura de que os van a gustar. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy voy a recomendaros 10 libros gordos ideales para leer en otoño. Son gordos de verdad. Bueno, ya sabéis que para mí, desde que pasamos del 31 de agosto al 1 de septiembre, ya estamos en otoño, ya estamos en la spooky season, cozy vibes, comodidad, bebidas calentitas, a pesar de que estamos a 30 putos grados y me quiero morir. Pero bueno, el mood está ahí. Yo ya me siento totalmente otoñal y tengo ganas de meterme en ello, en materia, al 100%. Así que es lo que voy a hacer hoy. Voy a recomendaros libros gordos, de estos que puedes estarte un buen rato sentado en el sofá leyendo con una tacita de té o café calentita y que te dan para rato. De esos que quieres seguir leyendo, pero que por mucho que lo intentes, seguramente no puedas acabártelos de una sentada. Y creo que he traído una lista bastante variopinta para que tengáis de dónde elegir. Traigo varios clásicos escritos por mujeres, un par de novelas góticas clásicas, terror actual, dark academia, para todos los gustos. Vamos, quedaos a ver esto, que yo creo que os va a gustar el vídeo y más de uno de estos libros lo vais a querer leer. A ver. Esto aún la lío. Vale, quería empezar recomendándoos dos novelas de vampiros. Una clásica que no... En fin, al fin creo que va a ser el primer top de novelas en el que voy a traer Drácula en vez de Carmila, pero es que Carmila es un libro muy finito. Drácula es un libro más largo en esta edición, que si bien es cierto está ilustrada y eso engorda un poco el tamaño del libro. Tiene casi 500 páginas, es ya un libro de una longitud considerable. Y, en fin, es la novela de vampiros por excelencia. Yo creo que, a pesar de que no es la primera, como todos bien sabréis, sí que fue la responsable de darle ese empujón final al género y hacer que el mito del vampiro adquiriera esa dimensión que tiene ahora. Drácula es la obra magna de Bram Stoker y nos cuenta de forma epistolar una historia que rodea a la figura del vampiro, que es el conde llamado Drácula. Como una curiosidad, en esta novela está contada de forma epistolar mediante entradas de diario y cartas que se mandan casi todos los personajes. Es decir, todos tienen voz en la novela, salvo Drácula, lo cual es muy curioso. Jonathan Harker es un abogado londinense que va a los Cárpatos, pues bueno, a atender a un cliente de su bufete, que es el conde Drácula, que quiere adquirir unas propiedades en Londres. Lo que pasa es que pronto se da cuenta de que este hombre no es normal y de que él está en peligro, pero se queda atrapado en el castillo mientras el conde viaja a Londres, poniendo en peligro a toda la gente que le importa y a todos sus amigos. Es una magnífica novela, pero eso sí, es un tocho y es de estas que hay que dedicarles tiempo para leerlas. Pero si os gustan los vampiros, es de obligada lectura. La segunda novela de vampiros que quería recomendaros es de Grady Hendrix y es la guía del club de lectura para matar vampiros. Yo me llevé una gratísima sorpresa con esta novela porque le pega un giro radical a la orientación que había tomado el vampiro actual, ¿sabéis? Ese vampiro adolescente que yo odio. Y volvemos totalmente a la figura de Drácula. Volvemos totalmente al vampiro que no puede entrar si tú no se lo permites, al vampiro que es más bien un animal y una bestia, que no puede refrenar su sed de sangre, y a mí eso me encantó. En este caso tenemos una novela de casi 500 páginas también, y tal y como dice el título, hay un club de lectura, lo cual ya debería de interesaros. Patricia es nuestra protagonista y ella es una madre de familia que tiene una vida idílica, pero llegará un vecino a la ciudad que pondrá toda su vida en jaque, ya que resulta que es un vampiro, y ella y sus amigas del club de lectura tendrán que cazarlo para evitar que arruine sus vidas, a sus hijos y a sus familias. No sabría decir, es que está escrita de una forma tremenda. Grady Hendrix es capaz de meter un humor muy negro y de hacer que te rías a carcajadas justo antes de meterte una escena realmente gore y desagradable, y es una maravilla la forma en la que está narrado. Yo este libro lo disfruté muchísimo y a pesar de que también es bastante gordito, me lo leí muy rápido. Y creo que como novela de vampiros es de lo mejor que se ha escrito últimamente. Así que si os gusta el género, si os gustan los vampiros, os recomiendo encarecidamente que le deis una oportunidad a esta novela porque no os va a dejar indiferentes.
Ahora quería recomendaros también un par de novelas que versan sobre fantasmas y casas encantadas, podríamos decir, y son estas tres. La primera de todas es otra vuelta de tuerca. Esta novela es una maravilla y, al igual que pasa con Drácula, es un buen libro, de hecho pesa bastante, pero está ilustrado en esta edición que yo tengo por Ana Juan, por cierto, lo recomiendo muchísimo. Y aquí tiene unas 200 páginas con sus ilustraciones. Lo que pasa con este libro es que la forma de narrar de Henry James es bastante enrevesada y utiliza oraciones que ocupan en ocasiones hasta 10 renglones, es decir, al principio os va a requerir una buena dosis de concentración hasta que os acostumbréis, porque no estaría fácil leer frases y oraciones tan largas sin perderte en lo que estaba intentando decirte. Es una historia de fantasmas, yo creo que de las más importantes, porque juega con una ambigüedad que pocas otras novelas han sido capaces de explotar. En esta novela seguimos a una joven institutriz que va a la mansión de Bly a cuidar y encargarse de la educación de 2 niños huérfanos. Ella pronto se dará cuenta de que allí está pasando algo raro y de que los fantasmas de la antigua institutriz y del cochero están acechando a los pequeños y al parecer no les pretenden ningún bien. El problema es que ella es la única que los ve. La cuestión es, ¿realmente existen los fantasmas y les pretenden algún mal a estos niños? ¿O se está ella volviendo loca? No está explicado, Henry James nunca lo quiso desvelar y es la magia de esta novela, que cada persona tiene una interpretación y cada vez que la lees también cambia. La recomiendo muchísimo, es de mis novelas de fantasmas favoritas y es que no me cansaría de leerla nunca. Dentro del género de fantasmas, y esto sí que es cierto que se sale un poco más del género propiamente dicho, tenemos a Rebecca de Daphne du Maurier. Yo creo que este es el libro cozy por excelencia para leer en otoño. Este libro tiene unas 460 páginas y no va ilustrado ni nada, la letra es bastante pequeña, debo decirlo, yo como estoy cegada pues estas cosas las sufro, pero es una novela que yo la leí el año pasado y estuvo en mi top de mejores novelas, de verdad, me encantó muchísimo. También juega con la ambigüedad, pero con la ambigüedad de decir, ¿somos capaces nosotros de crear a nuestros propios fantasmas? ¿Es posible hacer eso? Todo esto se explora en esta novela. Empezamos como una novela de misterio con unos tintes claramente góticos y a la segunda mitad se convierte en una novela un poco más policíaca y nos presenta protagonistas o personajes principales con una moralidad bastante dudosa, es decir, personajes tan grises como esta portada. Nuestra protagonista es la nueva señora de Winter, una joven que se ha casado con Maxime y se ha mudado con él a Manderley y allí pronto se verá continuamente bajo la extensa y pesada sombra de Rebecca, la antigua mujer de Maxime que murió. Ella no hace más que compararse con Rebecca y no hace más que pensar que todo el mundo la compara con ella y esto la llevará de forma obsesiva a intentar averiguar más sobre ella y de paso a descubrir más de un oscuro secreto que se guarda tras las paredes de Manderley. Es una novela que engancha muchísimo y tiene todas estas vibes otoñales que estamos buscando. Es de estos que no vais a querer parar de leer y os vais a hacer varias tazas de café para poder seguir leyendo. Yo es que no puedo hacer más que recomendar este libro. Mirad qué bien pega con mi chaqueta. Vamos a juego. Así que si no habéis leído Rebecca todavía, os recomiendo de todo corazón que lo hagáis porque no os vais a arrepentir. Es una verdadera maravilla. El siguiente libro, también de Casas Encantadas, que quiero recomendaros, para mí fue todo un descubrimiento, pero es cierto que hoy en día es bastante difícil de encontrar. Casa de hojas de Mark Z. Danielewski. Es lo que viene siendo una novela pretenciosa y además es una novela de terror. Así como las otras que os he recomendado, yo creo que todas podéis leerlas, aunque no os guste el terror. En este caso no lo termino de recomendar porque juega muy bien con el famoso miedo a lo desconocido del que nos habla Lovecraft. Y cuando me refiero muy bien es que no os hacéis una idea. Yo tenía que parar de leer y mirar sobre mi hombro porque sentía que había alguien. Describe también esa sensación de miedo, esa sensación de decir estoy en la oscuridad y sé que algo me está vigilando, que es una maravilla. Es una novela que tiene una estructura muy rara y tiene 700 páginas.
Cada página tiene un formato distinto, tenemos páginas escritas en espiral, en vertical, en diagonal, páginas tachadas en negro, es una auténtica locura, es un galimatías. Requiere un gran esfuerzo sentarse a leer esta novela y dedicarle más de media hora porque acaba dando dolor de cabeza y creo que es una cosa que está buscada específicamente. Si llegáis a cierto punto, si sois capaces de llegar a cierto punto, entenderéis por qué me refiero a ello. Además nos cuenta 3 historias paralelas, la de Johnny, que es quien ha encontrado el expediente Navidson y quien se está obsesionando y está sufriendo las consecuencias de ello. Los papeles que este chico encuentra, que escribió el viejo zampano a raíz de un documental, que es el expediente Navidson, que es la 3ª historia. Tenemos como una historia dentro de una historia dentro de una historia. Y en definitiva, todo versa en torno a este expediente Navidson, que lo que nos cuenta es la vida del fotoperiodista Will Navidson, un adicto al trabajo que cuando se muda con su familia a una nueva casa decide hacer un documental de su vida allí e instala cámaras por toda la casa y les da cámaras a sus hijos y a su mujer. Lo que pasa es que de pronto en esa casa se dan cuenta de que las dimensiones interiores y las dimensiones exteriores no coinciden, lo cual, como entiendo que todos sabréis, es físicamente imposible. Y además aparece una misteriosa puerta en el salón que da paso a un pasillo oscuro que parece infinito. Otra imposibilidad física. Entonces se realizan varias expediciones a este espacio que no debería existir porque no cabe. Y es muy interesante y realmente aterradora. Si tenéis la oportunidad de haceros con esta novela, yo os recomiendo que le deis una oportunidad. Tal y como os he dicho, es difícil de leer, pero también es difícil de conseguir porque hacen tiradas muy pequeñas y luego se pasa descatalogada años, no sé por qué. Pero bueno, echadle el ojo, intentad encontrarla porque si os gusta el terror y si os gustan estas novelas complicadas que son galimatías y que tienen fantasmas y que tienen una ambigüedad extrema, yo creo que la podéis disfrutar. También quería hablaros de 2 clásicos escritos por mujeres que sin lugar a dudas son ideales para el momento, para esta estación, y que además las 2 mujeres resulta que son hermanas. Las Bronte, sí. En primer lugar tenemos Cumbres Borrascosas, que yo creo que nadie puede negarme las vibes otoñales que tiene el libro, ya directamente por la portada. En este caso la novela está ilustrada por Sara Morante, que yo adoro su arte, y tiene unas 400 páginas. En esta novela ya solamente la ambientación y la descripción del lugar es otoñal al extremo y nos incita a escondernos totalmente debajo de la mantita porque está sucediendo en estos páramos helados con un viento despiadado y, en fin, que se agradece mientras estás leyendo estar calentito y con tu té en las manitas. Y es una novela que destaca por sus personajes grises, la mayoría de ellos directamente egoístas y malos, y las relaciones que tienen entre ellos y cómo son capaces de destruirse la vida unos a otros porque son estúpidos y punto. Es una novela de amor apasionado, de odio igualmente apasionado, de celos y de cómo todas estas emociones tan extremas y sin ningún tipo de control son capaces de destruirle la vida a mucha gente. Y como colofón extra parece que hay un fantasma y Heathcliff, creo que se llamaba, que es nuestro protagonista por así decirlo. Bueno, vamos viendo la evolución de este personaje y cómo su odio y su orgullo truncó su vida. Es una novela que os va a sacar de quicio porque en más de una ocasión vais a querer meteros y sacudir muy fuerte a los personajes porque están siendo estúpidos y no vais a poder hacerlo, obviamente, pero vais a querer seguir leyendo porque vais a tener la necesidad imperiosa de saber cómo acaba este embrollo, porque este libro es un embrollo. Y el otro que quería recomendaros es de Charlotte Brontë y es Jane Eyre. Creo que me gustó esta novela incluso más que Cumbres Borrascosas. Lo que pasa es que la leí, bueno, unos meses antes de hacerme canal aquí en YouTube, así que no tiene reseña, quizás la relea pronto. En este caso tenemos una novela de unas 650 páginas que a mí en cierto aspecto, en el aspecto este, no lo sé, quizás en la ambientación, en la casa, aunque sea de una forma muy distinta, estar viviendo bajo la sombra de la exmujer me recordó a Rebeca. Bueno, Rebeca me recordó a este libro, que este es anterior, vamos a hablar con propiedad. Y me encantó. Yo creo que este es un libro que juega muy bien con el misterio y con la sorpresa, de verdad os lo digo, y tiene varios momentos de estos de what the fuck, que os quedáis
No puedo decir nada porque es que sería terrible, sería criminal que os hiciera un spoiler. Bueno, seguimos la vida de Jen Eyre, que es nuestra protagonista, que va como institutriz después de haber salido del colegio a una casa en la que tenemos un hombre que aparentemente es viudo. Y poco a poco vemos cómo, a pesar de que entre ellos, entre Jen y el hombre, se tratan muy mal, se van gustando poco a poco. Y no diré nada más porque yo creo que es una novela muy oscura, de verdad. Si alguna vez os habéis pensado que las Brontë escriben novelas de amor, quitaros eso de la cabeza. Esto no es romántica. Para nada. Si teníais esa sensación, os reto a que lo leáis y luego me comentéis. Obviamente tiene un romance, pero en Rebecca también hay un romance y es una novela de misterio y de fantasmas y un poco policíaca. Pues lo mismo. Tiene un romance, pero no es el motor principal de la historia. Y os lo recomiendo muchísimo. Muchísimo, de verdad. Es una novela de 5 estrellas. En fin, no podía hacer este top sin incluir una novela de Stephen King, que para mí es de las mejores que tiene y que creo que se habla muy poco de ella. Así no os sonará de nada, pero esta novela se llama La historia de Lizzie. Y tiene sus buenas 600 páginas en este formato. En fin, no es mucho para lo que es capaz de escribir Stephen King, pero ya viene siendo lo que consideramos un tocho. Es una novela muy distinta a lo que suele escribir el autor, no es terror. De hecho, si no os gusta el terror y queréis probar con algo de King, yo creo que este es el libro ideal. Y a pesar de que no es terror y que se sale totalmente de su zona de confort, yo creo que es el mejor libro que tiene. De verdad, no he leído demasiado de Stephen King, pero todo lo que hay en esta novela es pura magia. Nosotros seguimos la historia desde el punto de vista de Lizzie, que es una mujer viuda y su esposo era un famoso escritor. Ella lo que tiene que enfrentar es que de pronto varias universidades la empiezan a acosar e incluso a amenazar, exigiéndole que les dé las obras de su marido y todos los papeles de bocetos no escritos. Esto llega a mayores, ya que muy pronto al principio del libro le mandan a un matón y ella descubre que ese mundo del que le hablaba su marido, ese mundo interior que tienen los escritores y en el que está toda su fantasía metida, es un mundo real y que no solamente su marido era capaz de ir allí, sino ella también puede hacerlo. Y es una fantasía cómo describe este lugar, cómo describe el proceso creativo y cómo algo, en fin, estas cosas que hay en la cabeza de los escritores, estos mundos imaginarios, pueden ser totalmente reales para muchos de ellos y es una maravilla. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad, o sea, no os hacéis una idea de cuánto me gustó este libro y creo que lo podéis disfrutar muchísimo vosotros también y las vibes otoñales están ahí. Es el libro perfecto para acurrucarse y estar un buen rato leyendo, porque tal y como os he dicho es una novela muy tierna. Tiene dejes de novela de amor, tiene dejes de novela fantástica y tiene obviamente algún que otro deje de novela de terror, pero muy sutil y muy pequeño, no os va a dar pesadillas ni nada por el estilo. Y es una obra de arte, de verdad os lo digo, es una obra de arte y debería de hablarse más de esta novela de Stephen King. Dicho queda. Y me quedan 2 novelas de las que hablaros y vamos a meternos en el Dark Academia. La primera es El secreto de Donna Tartt. No puedo enseñaros el libro porque se lo ha dejado a mi amiga Aroa para que se una a la lectura conjunta, pero en fin, ya sabéis que he hablado mucho de ese libro. Creo que se ha convertido en uno de mis libros favoritos, está en el top 3 y me estoy resistiendo bastante a decir que es mi libro favorito porque eso de desbancar a Retrato de Dorian Gray es una espinita emocional que no sé si estoy preparada para afrontar, pero desde luego que es una pedazo novela como pocas. Yo hacía tiempo que no leía un libro que me generaba esa sensación y que después, que han pasado 2 meses desde que lo leí, no me lo saco de la cabeza, quiero volver a leerlo, todavía lloro cuando pienso en lo que pasa y en los personajes, es muy fuerte, muy fuerte. En El secreto, que es un libro que tiene sus buenas 800 páginas, seguimos la vida de Richard, que es un estudiante que llega a la universidad y él quiere meterse en griego, pero griego es una clase muy elitista en la que para poder entrar el profesor tiene que aceptarte expresamente y pues no lo acepta. Él se obsesiona con los 5 estudiantes de griego, totalmente con ellos, los espía, los sigue y un día les ayuda a hacer un ejercicio porque él ya había estudiado griego en el instituto, le hablan bien al profesor y al fin consigue meterse en ese círculo elitista que tanto ansiaba. Allí, bueno, tenemos una primera parte en la que vamos viendo cómo es la vida universitaria de estos estudiantes, que os aseguro que es idílica y a mí me habría encantado poder formar parte de ese círculo. Y poco a poco vamos viendo cómo se va mascando la tragedia y cómo
tal y como nos cuenta al principio, planean y cometen el asesinato de Bunny. Luego nos queda medio libro para ver cómo estos 5 personajes restantes, entre los que se encuentra nuestro protagonista, van cayendo poco a poco en el pozo de la miseria hasta que todo estalla en un drama tremendo. Es una novela maravillosa, de verdad os lo digo, es fascinante. Tiene... Yo no sé cómo puede ser que una novela tan larga enganche tanto y se pueda leer tan rápido, pero tiene la habilidad de meternos en la novela y nos sentimos en la misma posición de Richard. Es como si nosotros hubiéramos llegado a la universidad y estuviéramos igualmente obsesionados con estos estudiantes de griego y quisiéramos pasar a formar parte de su grupo de amigos. Y es algo magnífico. Yo hacía tiempo, tal y como os he dicho, que no leía una novela que consiguiera eso en mí. Y a mí me fascinó. Así que, en fin, estamos hablando de la vuelta, el inicio a la universidad, cosa que ocurre siempre en septiembre-octubre. La descripción del lugar es muy idílica, muy otoñal, muy rollo Hogwarts. Y va perfecto, os aseguro que va a ser de esos libros que no vais a poder leer de un tirón, porque es demasiado gordo, pero os gustaría hacerlo porque es tremendo. Y siguiendo en el Dark Academia, otra novela que es muy parecida al Secreto es Todos somos villanos, de M.L. Río. Podríamos decir que es un remake, un retelling o un wannabe del Secreto, solo que tiene una característica especial, y es que incluye a Shakespeare. Si os gusta Shakespeare, esta novela os va a fascinar. La historia es la misma, prácticamente, que El Secreto. La misma, grupo de estudiantes en una academia de élite, un grupo muy pequeñito, en este caso son 7, y en vez de estudiar griego clásico, estudian arte dramático, más en concreto Shakespeare. En este campo de cultivo tan pequeño, vemos cómo la línea entre ellos, sus personalidades reales, se va difuminando conforme van interpretando a distintos actores, y al final la línea entre persona y personaje se vuelve totalmente difusa y, una vez más, tal y como nos dice al principio, vamos siendo testigos de cómo se va fraguando, planeando y finalmente cometiendo un asesinato. Es una maravilla también, no tiene la fuerza ni la potencia ni el componente de impacto y sorpresa que tiene El Secreto, pero desde luego que se disfruta muchísimo. Y esos fragmentos de Shakespeare, porque aquí tenemos, obviamente están interpretando a Shakespeare, se nos meten fragmentos de las obras de Shakespeare, los personajes hablan y mantienen conversaciones normales utilizando diálogos de Shakespeare, es una maravilla y yo lo disfruté muchísimo. También es cierto que es muchísimo más fácil de leer que El Secreto y es bastante más cortito, ya que tiene unas 350 páginas, así que muy recomendable también. Y bueno, estos son todos los libros que quería comentaros en este vídeo. Creo que no me dejo ninguno, ni me dejo nada, así que decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos y qué opinión os merece, y qué otro libro gordo, qué otro buen tocho añadiríais a esta lista. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón, y agradecerles porque este vídeo os lo traigo a vosotros porque ellos votaron por él. Así que si queréis votar por próximos vídeos, participar en los clubs de lectura y demás, podéis uniros a Patreon, que está aquí debajo en la cajita de descripción, y allí lo tenéis todo explicado, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta aquí esta recomendación. Por favor, hacedme caso y recomendadme más libros tochacos para leer bajo una mantita y con un café calentito en las manos, porque necesito más recomendaciones, necesito inspiración. Y nada, yo me despido hasta el próximo vídeo.